Diario Luso Galaico está hoy en Cracovia, en Polonia, y estamos con un traductor y editor de literatura polaca. Curiosamente, Higinio Paterna es de Jaén. Ahora le vamos a preguntar qué hace aquí y además ha estudiado económicas, con lo cual alguna relación tiene, por lo menos el número de páginas y todo eso. Pues llevo en Polonia efectivamente ya un tiempo. De hecho, el 1 de julio, justo 30 años. Es decir, mañana. Pues exactamente, mañana, sí. Entonces aterrizo en Varsovia, pero el primer año lo paso aquí, justo en Cracovia, donde hago todo un curso intensivo de un año de polaco y luego hago la carrera, o sea, ya en polaco. Se hice económicas, pero también es verdad que siempre pues había pensado en irme o hacia medicina o hacia las letras. Y acabé pues un poco por medio, pero siempre también con la literatura un poco pues en mente. Y de hecho, pues bueno, como editor llevo poco tiempo, pero como traductor ya sí son unos años, ya son pues eso, hace 13, 14 años, que pues primero estuve traduciendo pues para editoriales o también para empresas, cosas más comerciales, pero en un momento dado, y esto fue durante la pandemia, tiene su cosa. O sea, no sé si fue la Pfizer o la Johnson & Johnson que me cambió un poco el chip y en vez de... pues me decidí sencillamente a montar mi propia editorial porque tenía ya unos autores que quería traducir. Hasta la fecha pues había estado pues buscando con una editorial, con otra, pero como yo veía que quería seguir cierta línea y además, bueno, pues empezaba ya a tener buenos contactos en este mundo editorial aquí en Polonia, pues me decidí un poco a dar el salto. Primero fue un salto un poco, bueno, primero poco a poco. Primero la idea era pues editar en formato digital y vender el formato en papel a otras editoriales. Y eso es lo que hice al principio, justo pues eso, pues más o menos durante la pandemia. Traduje un libro de un autor conocido aquí en Polonia, la Almuzara Secotia me compró los derechos y me compró directamente, o sea, una vez ya tenía el producto hecho. Ese era un poco el truco. Porque el polaco es como ya has tenido ocasión de comprobar, es un idioma complejo. Muy complejo. Es un idioma que también para la traducción es caro, entonces a las editoriales a veces es difícil convencerlas porque, claro, o sea, si no saben cuál es el producto, puede ser un poco un berenjenal, meterse en un huerto. Entonces, bueno, una vez que yo, por mi cuenta y riesgo, traduje una primera obra, ya la publiqué en formato digital, conseguí, no hacía falta derechos porque era de un personaje que había ya fallecido hacía 80 años. Entonces, pues rápidamente, pues ocurrió eso. Yo tenía el formato digital, vendí los derechos en papel y me compraron la siguiente obra del mismo autor. Y aquí tengo que decir que algo de ojo tuve, porque el siguiente libro que traduje eso hace 5 años, se llama El curandero, y hace 3 años Netflix sacó una nueva versión en película de esta obra que se convirtió en un exitazo mundial. No sería con tu guión. No, por desgracia no, ya fue directamente del polaco, así que, y además eso es una obra ya de libre de derechos, con lo cual, pues digo, pero bueno, se puedo decir que tengo una obra que... ¿Y a ti en algún momento concreto te nace esa inquietud por rescatar, ¿no?, escritores del pasado? ¿Por qué? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, fue de nuevo una cosa que fue poco a poco, o sea, no tenía todo en mente desde el mismo principio. Ha habido cosas que ha sido como, o sea, de fracaso en fracaso hasta el éxito final, ¿no? Podemos decir. Siempre. Y pues traduje, por ejemplo, una novela que tiene su encanto de una escritora polaca, Sofia Kosak, de la que vamos a hablar un poco más ahora. Lo podemos mostrar. ¿no? Sí, pero no es esta novela. Traduje otra novela de esta autora que se llama Feliz culpa, que es sobre un noble polaco del siglo XVII que enferma y que pues acude al Papa para que pidiendo su ayuda, su intercesión. El Papa le deja rezar en su capilla
y en su capilla había supuestamente una imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y entonces, y así comienza el libro, no es spoiler, pues este noble, pues eso, va a esa capilla, el primer día se cura, le pide al Papa el cuadro para llevárselo a Polonia, poner un santuario, el Papa le dice que no y el tipo roba el cuadro. Entonces, es el comienzo del libro, de Feliz Culpa, que editado por Palabra, y ahí lo dejo. Entonces fue un poco ya cuando vi que, bueno, que con esta autora yo quería trabajar mucho más. Ella ya falleció en el año 68. Este es el último libro de ella que sí acabo de publicar ya yo por mi cuenta, aunque no de mi traducción, y también a lo mejor explicaré por qué, si da tiempo o no, que es El guerrero desarmado, que es también novela histórica sobre la Quinta Cruzada y el viaje de San Francisco de Asís a Egipto, pues para convertir al sultán durante esa Quinta Cruzada. Entonces, justamente estamos en el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, así que pues... Muy oportuno. Muy oportuno. O sea, yo quería verlo, mi idea era publicarlo dentro de 2 años, pero bueno. Aceleraste el paso. Aceleré el paso, sí. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo tenía ya la vista de trabajar con esta escritora, una de las escritoras, pues, la reina de la novela histórica en Polonia, después de Sienkiewicz, el de Quo Vadis, pero, bueno, pues en un momento dado, cuando ya me decidí a publicar por mi cuenta, pues empecé con sus libros sobre las cruzadas. Tiene un primer libro que es una novela de 4 tomos que son Los Cruzados, sobre la primera cruzada. Ya está traducido también y ya está publicado el segundo tomo, quedan 2 más. Pero ahora, pues eso, ahora el que he publicado es el último libro sobre las cruzadas, que es independiente, sobre San Francisco de Asís. ¿Y te diriges a un público español? Me dirijo a un público, bueno, español. Tengo también distribución ya en México, y ya estoy pues eso, trabajando pues por llegar a otros países de Hispanoamérica. Muy convencido de que tengo buenos autores. Soy una editorial pequeñita todavía, pero pues esta es una autora que no fue formalmente nunca candidata al Nobel, pero sí sonó. Se sonó para el Nobel. De hecho, cuando este libro hubo también muchas cosas, tiene una historia muy rocambolesca, ¿no? Porque esto lo publica pues antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella durante la Segunda Guerra Mundial pues está en busca y captura por la Gestapo, y a pesar de ello pues se involucra en la resistencia polaca, en la ayuda humanitaria, y cuando comienza el Holocausto, ella, que pues era muy escéptica, tenía bastante, ¿cómo decirlo?, ¿no? Un poco de distancia, ¿no?, respecto a los judíos. Prevención. Sí, pues es la primera que cuando comienza el Holocausto, pues la primera que comienza pues la ayuda a gran escala, se puede decir. Ella publica un documento, que llamó Protesta, eso al mes de comenzar el Holocausto, de la solución final, pues que diciendo que el que incluso, si no nos agradecen, a los polacos, quiere decir, pues hay que ayudar a los judíos, porque quien no ayuda ni es polaco ni es cristiano. Entonces, pues, bueno, pues el Estado clandestino polaco, que tiene su gobierno en el exilio, acude a ella, le proporciona también los medios, y ella con un grupo de personas funda la única organización dedicada a salvar judíos en la Polonia ocupada por los alemanes, que se llamaba Żegota, y que, bueno, pues salvaron pues estando, de nuevo, ella misma pues en busca y captura por parte de los alemanes. Luego ella pasa por Auschwitz de una forma un poco pues casual, ¿no? Por una redada callejera que, la detienen cuando lleva material de propaganda de su organización clandestina, y pasa 8 meses en Auschwitz sin los alemanes saber quién era. Y cuando ya descubren quién era, la sacan de allí, estando ella enferma pues de tifus, para que se recupere, tratando de que colabore con los alemanes después de Stalingrado en la propaganda contra la Unión Soviética. Entonces ella se niega, la condenan a muerte, y cuando ya cree que la van a sacar al paredón,
pues resulta que el Estado clandestino polaco había pagado un soborno y la dejan libre. Entonces, bueno, pues cuando este libro sale, claro, El guerrero desarmado, cuando en ese tiempo, justamente cuando ella está en Auschwitz, pues se está publicando en Estados Unidos. Entonces, pues claro, en todo el material de difusión, pues se dice, bueno, no sabemos dónde está la autora, o sea, no sabían dónde estaba y justo cuando estaba en Auschwitz, ¿no? Y pues fue un libro que tuvo un exitazo pues tremendo. Claro, fue el libro del mes por el New York Times, vendió 700.000 ejemplares en Estados Unidos y bueno, pues... Y se me ocurre decir que es la novela de madurez, ¿no? Porque es la última, es decir... Bueno, no es la última, no, en absoluto, es la última antes de la guerra, vale. O de las últimas. Yo creo que, si no recuerdo mal, escribió también alguna otra cosa más, pero lo publicó poco antes de la guerra, pero luego después de la guerra mundial, ¿qué ocurre? Que ella durante años no escribe nada porque se está ocupando de su marido, pues que vuelve de la guerra, de un campo de concentración para oficiales, porque era oficial del ejército polaco, pues vuelve en un estado psíquico, sobre todo, muy lamentable, y ella se ocupa de él durante una década entera y no tiene tiempo para escribir. Se va a Gran Bretaña, ¿no? Se va a Gran Bretaña y puede volver de allí en el 57 a Polonia y entonces sí vuelve a escribir. Sí. Le quedan ahí 9 años. Le quedan 9 años hasta que muere en el año 68, efectivamente. Bueno, 11 años, perdón. Y entonces, en esa época, ¿cuántos libros? Pues no, fue una época muy, muy fructífera. Y de hecho, su marido también fue, cuando ya se recupera, y antes también, en estos libros, fue también un gran apoyo porque no solo era militar, era historiador militar. Entonces, toda esta labor de indagación, de investigación desde el punto de vista pues de los hechos militares. Fue un trabajo en pareja. Fue un trabajo en pareja, sí. Fue desde luego un gran trabajo. Fue una de las escritoras favoritas de Juan Pablo II. Nos quedamos con el nombre, es como Sofía. Sofía Kossak, sí. Gracia. Bueno, esto también tiene su gracia, porque el nombre podía ser distinto. Cuando una mujer en Polonia se casa, suele tomar el apellido del marido. El primer marido que murió, pues se llamaba Szucki, con lo cual sería Sofía Kossak-Szczucka. Kossak lo retuvo porque era de una familia de artistas conocida, así que ese apellido lo retuvo. ¿Qué ocurre? El primer marido muere, se vuelve a casar y el segundo señor pues era Szatkowski. Así que sería Sofía Kossak-Szczucka-Szatkowska. O sea, sería gracias a Dios, los herederos dijeron no. O sea, para simplificar, Sofía Kossak y se acabó. Así que, y yo les estoy muy agradecido. Bueno, Higinio, ¿qué más proyectos tienes ahora mismo? Bueno, pues tengo realmente libros, tengo muchos. Lo bueno también de tener a estos grandes autores, otro autor que tengo ahora mismo pues, publicado hace unos meses es Józef Mackiewicz, un libro sobre los cosacos que lucharon contra el Ejército Rojo. También novela histórica. También novela histórica, pero muy trabajo de reportero. El autor fue un poco el precursor de la escuela de periodismo de reporteros polaca. Eso es como un documental. Un poco el precursor, escrito. Pues casi. Entonces se atiene mucho a los hechos. Bueno, de hecho fue, por este y por otros libros, fue candidato al Nobel, aunque luego retiraron su candidatura, por motivos que, bueno, ya no da tiempo a hablar aquí de ellos, pero tiene también una historia apasionante. Entonces tengo grandes autores, son pocos todavía y mi idea es que no sean muchos, pero pues gracias a eso y también en parte debido a que pues ya no viven, el que tiene que dedicarse a la difusión de todo esto, bueno, pues es el traductor y editor, que en este caso pues soy yo. ¿Y tienes más aceptación en Latinoamérica que en España o cómo es? Bueno, o sea, realmente esto acaba de empezar. Así has hecho un viaje, ¿no? Recientemente. Sí, bueno, a México. He hecho varios viajes. Estoy haciendo bastante viajes a España, bastantes, y también uno a México, que bueno, pues también con el apoyo de instituciones polacas, porque pues, aparte de presentar los libros, pues también he dado pie a que haya, pues eso, actos culturales, ¿no? sobre estos autores, sobre su vida y obra, una exposición incluso sobre Sofía Kossak, itinerante, que ha ido por Polonia por España y por México, ¿no? Y habrá más, ¿no? Así que pues aparte de también una de las cosas buenas, ¿no? de estar trabajando con estos autores es que pues da ocasión
Bueno, de viajar mucho, pero también de tener pues, proyectos realmente apasionantes, me parece. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir a ti en los próximos 5 años con tu editorial? Bueno, de momento estoy en España, estoy en México, me gustaría llegar a toda América, eso desde luego. Mi idea es más o menos 2, 3 libros al año. Es un poco el objetivo que tengo. Y sí, fundamentalmente lo dejaría así. Digo, uno puede soñar en tener innumerables ventas. Digo, tampoco me hacen falta ventas gigantescas, pero sí es muy gratificante ya, pues eso, el poder presentarlas, o sea, no solo los libros, sino también las personas, ¿no? Los siguientes autores que tengo también son personajes pues, que tienen un gran calado, ¿no? Entonces, si ya solo eso, y bueno, una pena no poder conocerlos, ¿no? Eso habría sido realmente apasionante, pero bueno, no se puede tener todo. ¿Los polacos conocen su literatura? ¿Son gente culta? ¿Leen este tipo de novela histórica? ¿O? Bueno, hay que decir, estos 2 personajes en concreto fueron 2 de los autores más censurados durante el comunismo. O sea, Mackiewicz hasta el final de sus días no podía ser publicado en Polonia. Cosa, pues hasta que volvió en el 57, pues lo mismo, ¿no? Sí, y sus libros fueron expulsados de las bibliotecas y había prohibición de publicarlos, ¿no? Lo cual es un aliciente más, pues para conocerlos más, para darlos más a conocer. Pero bueno, este libro, El guerrero desarmado, tiene 17 ediciones en polaco, con lo cual, pues no es a lo mejor, los están redescubriendo, yo creo. Muy bien. Higinio Paterna, editor, ¿cómo le llamas a tu marca? Pues la editorial se llama Topos Sarmata. Topos Sarmata. ¿Eso qué significa? Los sármatas eran un pueblo que habitaba en esta zona de Europa hasta un poco hasta el Cáucaso. Un pueblo medianamente, o sea, poco conocido, no se sabe mucho de él. Entonces yo he tenido que viajar mucho por todo este terreno. Entonces aparecía un día por aquí, un día por allí, por estos países. Entonces, pues mi idea es eso, ir cavando y sacar pues, de estos terrenos, pues sacar un poco perlas de debajo de la tierra. Muy bien. Grandes escritos. Pues yo creo que la próxima entrevista te la haremos en España, seguramente. Muchísimas gracias. Tengo idea de ir a Vigo, así que... Bueno, pues entonces incluso te organizamos una presentación, lo que haga falta. Muchísimas gracias, Higinio, y suerte con los nuevos proyectos. Muchas gracias.